esta tertulia cumplió ya 8 años. 8 años de ética y poesía, una tertulia que está unida, se unió desde hace 8 años al Ateneo Barcelonés y está unida a la asociación que dirijo hace ahora ya 21 años, que es Poesía en Acció. He elegido Poesía y Pandemia y la he querido, casi la hubiera podido subtitular en la poesía de Federico García Lorca, porque es el poeta al que le voy a dedicar un mayor espacio de tiempo. La razón es obvia. Federico García Lorca entra en la residencia de estudiantes en 1919 y en el año 1918, en el año en que se inicia la gripe mal llamada española, ya hablaremos sobre esto, en ese año él, gracias al patrocinio y a la ayuda de su padre, él logra publicar ese libro de poemas. Logra, por tanto, abrirse al panorama de la poesía española con un poemario que sí que tiene mucho del modernismo machadiano, sí que tiene mucho de la influencia de la época, pero que también de algún modo ya nos prepara al Lorca de poemas y canciones, al Lorca del poema del Cantejondo, al Lorca en donde los temas fundamentales de amor y muerte van a mantener un pulso hasta las obras totalmente vanguardísticas, dramáticas, que hallaremos al final de su vida totalmente truncada. ¿Por qué Poesía y Pandemia? No solo porque es una realidad en la que estamos hoy, sino porque, como decía Joan Margarit, poeta al que le voy a dedicar una tertulia dentro de precisamente un mes, creo que el 19 de marzo cae también en viernes, si no me equivoco, si tenéis calendarios me lo podéis confirmar. Pero el 19 de marzo, a las 19 horas, si no me equivoco, dedicaré la tertulia a Joan Margarit. Y la dedicaré a un tema, la poesía de Joan Margarit i el consol. El consuelo. Y realmente la poesía, la canción, el arte, la cultura, en este tiempo de confinamiento se ha convertido en esa, no en esa burbuja, pero sí en ese aire que todos necesitamos respirar. Más allá de volver a cualquier normalidad, la pandemia que estamos padeciendo todos está poniendo el foco en la paradoja de una sociedad que maltrata a la naturaleza. Y Lorca, desde su primera obra, que fue, como él mismo confesó, un terrible fracaso, El maleficio de la mariposa, él ya a través de esos insectos que son los protagonistas de esa obra a la cual me referiré, Federico García Lorca lanza una fuerte diatriba, una fuerte crítica contra esa sociedad que se olvida de lo ínfimo, de lo mínimo, que se olvida de esa naturaleza sin la cual el hombre no puede vivir. Por tanto, empezamos a ver ya un punto en común. Tanto la sociedad de hace un siglo como la sociedad de ahora necesita detenerse para ver lo que es verdaderamente importante. Y nos detenemos muchas veces cuando enfermamos, y ese detenernos nos permite esa introspección necesaria. La llamada, para los que por primera vez os incorporáis a la tertulia, os comento que esta tertulia tiene el nombre de Ética y Poesía porque no nos interesa en Ética y Poesía solo la parte de la recitación, de descubrir a nuevos autores, de hablar de poetas que tienen mucho que ver con la poesía también que hoy escribimos, sino
que lo que nos interesa y lo que a mí particularmente me interesa de esta tertulia es ver el compromiso ético de esos autores que no dieron la espalda a su tiempo, que tuvieron un compromiso con lo que les tocó vivir. Y por tanto, los epistolarios, las cartas que se escribían los poetas, nos dan mucha información de cómo entendían ese momento, qué les pasaba por dentro, cuál era su fiebre interior. En los años 18, 19, 20, en esos años vemos que no solo hay una coincidencia temporal por la llegada de esa pandemia, sino porque son años en donde se está produciendo una revolución y un cambio producido por el mundo, ese mundo nuevo, ese mundo tecnológico que cantarán en las vanguardias poetas como Gerardo Diego, poetas como el propio Pedro Salinas en su primera etapa, y ese cantar a lo nuevo tiene que ver con un mundo que está cambiando, con un mundo que se está rompiendo. Y parte de esa ruptura, como veremos, se produce a partir de la Primera Guerra Mundial. Esos años de la Primera Guerra Mundial nos explican el porqué de la llegada de esta pandemia. La pandemia no llega porque sí al mundo, la pandemia llega por la guerra. Es la guerra la que transmitirá esa gripe mal llamada española de América a España. Es la guerra y son los intereses de la guerra los que frenarán de manera estratégica el que se detenga la llegada masiva de soldados que a través de esos medios como los medios navales o los medios de los propios trenes que llevan a esos soldados puedan detener algo que se sabe. Y lo que se sabe es que la gripe española no empieza en 1918, como la gripe del COVID-19 no empieza en 2019. Y esto se sabe. Se sabía en ese momento, se sabe en 1918 y se sabe también aquí. Pero ¿qué es lo que pone al descubierto esa gripe? Y aquí vamos al tema más importante de la tertulia de hoy. Lo que puso en jaque y lo que puso al descubierto la gripe española de 1918 fue los grandes desequilibrios sociales, la gran injusticia social. Y esa injusticia social se ve, por ejemplo, en una de las ciudades de Andalucía, como es la ciudad que vio nacer a Federico García Lorca, Granada. Sabemos, por ejemplo, que en esa ciudad hay, como muchísimas ciudades en todo el mundo, hay ese gran desequilibrio entre la gente que no vive, sino malvive, en donde falta esa mínima higiene para que realmente, si hay una alarma, esa alarma se pueda rápidamente atajar, y por tanto se produce la coincidencia entre dos tipos de guerra. La guerra, la llamada Primera Guerra Mundial, la guerra de esas trincheras que son trituradoras humanas, en donde no hay higiene, en donde realmente se van enviando jóvenes, miles y miles de jóvenes, a que van dirigidos a una muerte segura, y otra guerra, que es la guerra social que se vive también en España y en otras partes del mundo, en donde hay gente a la que simplemente no se la quiere ver. Gente que podríamos denominar invisible. Y en zonas, por ejemplo, como la Alpujarra, en zonas de la parte también más pobre de Granada, lo primero que se hará cuando se quiera atajar
con la pandemia, con la gripe de 1918, que como sabéis todos se le dio el nombre de española porque fue España el país neutral que no tenía problemas en decir desde los periódicos lo que estaba sucediendo, mientras el resto de la prensa en el mundo quería ocultarlo porque tácticamente eso no era conveniente. Y vemos por tanto cómo esa doble moral que se aplicó en su momento podríamos verla en algunos momentos en distintos países. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en Nueva York? ¿Qué ha ocurrido, no en Nueva York, perdonad, en Estados Unidos respecto al uso de las mascarillas en determinados momentos? ¿Cómo se ha jugado con la información en distintos momentos en todo el mundo? A veces en España, en Europa, en distintas partes del mundo. Y cómo las partes del mundo que continúan sufriendo y que continúan sumando más muertes son, como hace un siglo, aquellas que corresponden a los países, evidentemente, los países más pobres. Por tanto, hubo también tres fases o tres fases temporales de esa gripe en España. Aquí veremos si llegamos a la cuarta, a la quinta, a la sexta o a la que sea, pero hubo tres fases. Y entre mayo y junio de 1918 vimos cómo se empieza a hablar de esa gripe, al principio en los periódicos como simplemente una epidemia catarral que está produciendo muchas muertes, pero es muy paulatinamente cuando ya se relaciona esa gripe con la gripe que vendrá, que ha llegado de América, que algunos decían que podía haber venido de China y que en Francia principalmente, en Inglaterra, de Francia puede llegar también a España. Yo ahora, una vez introducido este tema, quería ver cómo se refleja esta pandemia en la literatura y en concreto en la poesía. Entiendo la poesía en su forma amplia. El maleficio de la mariposa, por ejemplo, sabemos que es una obra dramática pero altamente lírica, en donde la poesía es uno de los valores que los críticos, Gregorio Martínez Sierra, por ejemplo, valorarán junto a esa mujer, la esposa de Gregorio Martínez Sierra, a la que le vamos a dedicar una tertulia en este 2021. Una mujer comprometida, una mujer de una gran altura cultural y de una gran altura ética, que fue María de la O. Lejárraga. Hablaré de ella en una de las tertulias. Y ya para acabar, hablaré también, por tanto, de ese poeta que os he dicho que es Vicente Huidobro y de un libro que empieza a gestarse en los años de la pandemia, 1918 y 1919, uno de mis libros preferidos, como es Altazor. Un libro que me permitirá ver la segunda parte de los efectos de la gripe española. Es que junto a esa Primera Guerra Mundial hay una ansia de empezar con algo nuevo y por tanto podremos relacionar ese final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ese inicio de la pandemia con el despertar de las vanguardias, tanto con Gris, Picasso, Eluard o el mismo Huidobro, que trae a España el creacionismo. Cómo se refleja en la literatura y cómo la podemos ver también en algunas obras artísticas de ese momento. En las rutas de poesía y amistad a la que algunos de vosotros habéis asistido, cuando me detenía en el Real Círculo Artístico, esas rutas que ahora también hemos tenido que interrumpir, hablaba de uno de los socios del centro artístico llamado en ese tiempo,
que era Regino Sáenz de la Maza. Regino Sáenz de la Maza es ese gran guitarrista, ese amigo al que le escribe Federico cuando quiere contarle alguno de sus proyectos, como como el proyecto de ese concurso del Cantejondo que junto a Manuel de Falla, ese gran músico al que admira con una admiración mutua entre Lorca y Manuel de Falla, se quiere rescatar esas voces, ese duende que el propio Federico García Lorca conservaba. Y os voy a leer esa breve carta porque en ella aparecerá una mención que habla de los bacilos de Koch, que evidentemente no se refieren en ese momento a la gripe española, pero sí a la tuberculosis, a esos bacilos de Koch que por tanto están mencionando o están haciendo referencia a esa otra enfermedad que tantas vidas se llevó. Y hablando de las vidas que se llevó, evidentemente la gripe, mal llamada española, me referiré a un escritor muy vinculado también con el autor al que me referiré después, Vicente Huidobro, que fue Apollinaire. Apollinaire murió el año 1918. Él había sido herido en el frente, pero no murió de esa herida, sino murió de la gripe. Murió de esa gripe, murió de esa enfermedad, de esa pandemia que afectó a tantos otros artistas y creadores. Pero voy a leeros esta carta y en esta carta, en donde aparece el más puro Lorca con su carácter risueño, divertido, irónico, agudo y también casi podríamos denominar profético. Una carta que está anunciando ya de algún modo su propia muerte. Una carta que está reflexionando sobre el carácter caduco de la vida, sobre lo efímero de nuestro paso. Y ese carácter efímero de nuestro paso lo podemos encontrar en ese Juan Ramón Jiménez, también preocupado por la muerte, aunque esa preocupación a Juan Ramón no le viene evidentemente de esa gripe, de esa mortandad de la que él también tuvo que tener evidentemente noticia, sino porque cuando es muy pequeño recibe la noticia de la muerte de su padre y esa persecución, ese temor le acompañará a lo largo de toda su vida. Voy a leeros esta carta a Regino Sáenz de la Maza, que tiene un sello que es el sello de Granada y que dice así: por pereza y nada más que por pereza no he contestado a tu carta. Soy pues un sinvergüenza y un mal amigo. Yo me levantaba todas las mañanas muy triste y me iba a dar un paseo por esta maravillosa Granada. Volvía a comer, me ponía a estudiar y así me sorprendía la tarde. ¿Y quién escribe a los amigos por la tarde? Yo creo que esta disculpa es suficiente para un artista como tú, pero ten la completa seguridad que te recuerdo con mucha alegría y tu fantasma va ligado a tres cosas absurdas, pero que yo me explico subconscientemente. Una minúscula, unos tufos débiles y unos bacilos de Koch en caricatura. Otro día te explicaré esto. Ahora he descubierto una cosa terrible. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Estaba sentado en la poltrona de mi abuelo y ninguna de las horas muertas me pertenecía, porque no era yo el que las había vivido, ni las horas de amor, ni las horas de odio, ni las horas de inspiración.
había 1000 Federicos García Lorcas tendidos para siempre en el desván del tiempo, y en el almacén del porvenir contemplé otros 1000 Federicos García Lorcas planchaditos uno sobre otro, esperando que los llenasen de gas para volar sin dirección. Fue este un momento terrible de miedo. Mi mamá, Doña Muerte, me había dado la llave del tiempo, y entonces lo comprendí todo. Yo vivo de prestado. Lo que tengo dentro no es mío. Veremos a ver si nazco. Mi alma está absolutamente sin abrir. Con razón creo algunas veces que tengo el corazón de lata. En resumen, querido Regino, ahora estoy triste y aburrido en mi interior postizo, y yo espero carta tuya enseguida y sin retintines. No te creo vengativo. Un abrazo efusivo y enorme de tu Federico. Y claro, si hablamos de esa conciencia de la muerte, esa muerte que se respira en las noticias de la Primera Guerra Mundial, esa muerte que se lee en los periódicos, en el noticiero, por esas vidas que se están segando por la gripe española, esa muerte injusta, ¿cómo no entender entonces esos poemas que llegarían en poema del cante jondo, en poemas y canciones? Poemas como Sorpresa. Muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía a nadie. Cómo temblaba el farolillo de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie. Esos poemas giran en torno a la sorpresa de la muerte, pero vendrán otros. El grito pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por mis ojos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo. Ojo de gato verde y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan a mí mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Esta mención de la admiración, de la sorpresa, formaban parte de ese carácter que Pepín Bello había dicho, había aludido al referirse a ese su amigo al que llamaba inconmensurable, ese amigo que tocaba prodigiosamente el piano, que hacía sus caricaturas fónicas con Chopin, con los distintos músicos congranados, y que se ganaba su amistad, incluso de aquellos que en la residencia se referían a su, entre comillas, defecto. Su defecto, como decía Gibson, por ser homosexual. Pero en el momento en que él empezaba a tocar el piano, empezaba a cantar, a interpretar y a recitar, todos se olvidaban de él, de ese mal llamado defecto. En El maleficio de la mariposa vemos que toda la obra es una parábola sobre la frustración, sobre el amor y la muerte, temas que reaparecen en distintas obras dramáticas y poéticas. Yo he escogido unas líneas del prefacio que
anuncian lo que 10 años reaparecerá en Poeta en Nueva York, y en un poema muy concreto que se titula Oficina y Denuncia. Acordaros, ese poema que decía: detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, detrás de las divisiones una gota de sangre de marinero. El poeta denunciaba toda esa gente que no veía la otra mitad, ¿no? O sea, se destruye el Amazonas, se destruye una gran parte del mundo. Hay una parte del mundo que es una cloaca y nadie hace absolutamente nada, porque todavía no le está salpicando en sus propias carnes todo eso. Ahora sí que están llegando, evidentemente, algunos efectos, van a llegar más, pero en el prefacio de esa obra primigenia, esa obra inicial, esa obra cándida también, por decirlo de alguna manera, ya se observaba ese tema de Federico, que es la denuncia, esa oficina y denuncia, y esa denuncia de que hemos olvidado nuestra parte animal, y en la parte animal nuestra hay el respeto a nuestra propia raza. Un animal no ataca a otro por el placer de atacarlo. ¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre las hierbas? ¿Y por qué vosotros, los hombres llenos de pecados y de vicios incurables, os inspiran ascos los buenos gusanos que se pasean tranquilamente por la pradera tomando el sol en la mañana tibia? ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Mientras que no améis profundamente a la piedra y al gusano, no entraréis en el reino de Dios. También el viejo Silfo le dijo al poeta: muy pronto llegará el reino de los animales y de las plantas. El hombre se olvida de su creador y el animal y la planta están muy cerca de su luz. Di, poeta, a los hombres que el amor nace con la misma intensidad en todos los planos de la vida, que el mismo ritmo que tiene la hoja mecida por el aire tiene la estrella lejana, y que las mismas palabras que dice la fuente en la umbría las repite con el mismo tono el mar. Dine al hombre que sea humilde. Todo es igual en la naturaleza. Esa solicitud de humildad, ese pedir respeto por la naturaleza, eso lo vamos a reencontrar 10 años después en Poeta en Nueva York.